Lectura bíblica correspondiente al día 13 de enero del año 2025. Evangelio según San Lucas, capítulo 11, versículo 29 al 32. La generación perversa demanda señal. Y apiñándose las multitudes comenzó a decir: esta generación es mala, demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal de Jonás. Porque así como Jonás fue señal a los ninivitas, también lo será el Hijo del Hombre a esta generación. La reina del sur se levantará en el juicio contra los hombres de esta generación y los condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque a la predicación de Jonás se arrepintieron, y he aquí más que Jonás en este lugar. La lámpara del cuerpo, versículo 33 al 36. Nadie pone en oculto la luz encendida, ni debajo del almud, sino en el candelero, para que los que entran vean la luz. La lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. Mira pues, no suceda que la luz que en ti hay sea tinieblas. Así que, si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de tinieblas, será todo luminoso, como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor. Jesús acusa a fariseos y a intérpretes de la ley, versículo 37 al 54. Luego que hubo hablado, le rogó un fariseo que comiese con él, y entrando Jesús en la casa se sentó a la mesa. El fariseo, cuando lo vio, se extrañó de que no se hubiese lavado antes de comer. Pero el Señor le dijo: ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis lo de afuera del vaso y lo del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad. Necios, el que hizo lo de fuera no hizo también lo de adentro. Pero dad limosna de lo que tenéis, entonces todo os será limpio. Mas ay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto os era necesario hacer sin dejar aquello. Ay de vosotros, fariseos, que amáis las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, que sois como sepulcros que no se ven, y los hombres que andan encima no lo saben. Respondiendo uno de los intérpretes de la ley le dijo: Maestro, cuando dices esto, también nos afrentas a nosotros. Y él dijo: ay de vosotros también, intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aun con un dedo las tocáis. Ay de vosotros que edificáis los sepulcros de los profetas, a quienes mataron vuestros padres, de modo que sois testigos y consentidores de los hechos de vuestros padres, porque a la verdad ellos los mataron, y vosotros edificáis sus sepulcros. Por eso, la sabiduría de Dios también dijo: les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán, para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas que se ha derramado desde la fundación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió entre el altar y el templo. Si os digo que será demandada de esta generación. Ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia. Vosotros mismos no entráis, y a los que entraban se los impedisteis, diciéndoles: él estas cosas. Los escribas y los fariseos comenzaron a estrecharle en gran manera y a provocarle a que hablase de muchas cosas, acechándole y procurando cazar alguna palabra de su boca para acusarle. Génesis capítulo 20. Abraham y Abimelech. De ahí partió Abraham a la tierra del Negev y acampó entre Cades y Shur,
y habitó como forastero en Gerar. Y dijo Abraham de Sara su mujer, es mi hermana, y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Pero Dios vino a Abimelech en sueños de noche y le dijo, he aquí muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Mas Abimelech no se había llegado a ella y dijo, Señor, ¿matarás también al inocente? ¿No me dijo él, mi hermana es? Y ella también dijo, ¿es mi hermano? Con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Y le dijo Dios en sueños, yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto. Yo también te detuve de pecar contra mí y así no te permití que la tocases. Ahora pues devuelve la mujer a su marido, porque es profeta y orará por ti y vivirás. Y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Entonces Abimelech se levantó de mañana y llamó a todos sus siervos y dijo todas estas palabras en los oídos de ellos, y temieron los hombres en gran manera. Después llamó Abimelech a Abraham y le dijo, ¿qué nos has hecho? ¿En qué pequé yo contra ti, que has traído sobre mí y sobre mi reino tan grande pecado? Lo que no debiste hacer has hecho conmigo. Dijo también Abimelech a Abraham, ¿qué pensabas para que hicieses esto? Y Abraham respondió, porque dije para mí, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar, y me matarán por causa de mi mujer. Y a la verdad, también es mi hermana, hija de mi padre, mas no hija de mi madre, y la tomé por mujer. Y cuando Dios me hizo salir